Bueno, buenas tardes a todos y todas. El día de hoy contamos con la presencia de Liney Arias Trujillo, quien es licenciada en Biología de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas, de acá de Bogotá, Colombia. Magíster en Educación por la Universidad del Cauca, maestra campesina con experiencia de 15 años en la enseñanza de las ciencias naturales en diversas instituciones rurales del Cauca y Huila. Actualmente trabaja en la institución educativa Promoción Social Guanacas. Tiene experiencia con niños, adolescentes y jóvenes en el campo de la investigación ambiental. Coordina la Escuela de Formación en Danza Folclórica desde el conocimiento empírico y hace parte del Comité de Cultura y el Comité Interinstitucional de Educación Ambiental Municipal CIDEAM en el Cauca. Entonces, te damos la bienvenida el día de hoy, Liney. Bueno, muchas gracias. Bueno, les pido aquí una disculpa, estoy con el audio del celular y pues para poder presentar desde el computador, entonces, y pues estoy en zona rural, entonces la señal es un poco deficiente, entonces en ese sentido pues voy a apagar la cámara, porque como tengo aquí las dos cámaras encendidas, la verdad no sé para dónde mirar y que me vean eh, de forma que... mm, como les digo, directa. Entonces voy a proceder a apagar la cámara y ya en ese sentido, pues quiero primero, pues voy a compartir por aquí un momento para no, pues tratar de ser como muy ágil en, en la presentación de la temática, ya que pues ya llevamos 15 minutos ya 20 minutos de retraso. Entonces, bueno, primero quiero agradecerles, por favor, si tengo algún problema de audio, me lo comunican, por favor. Eh, el espacio, bueno, la metodología de trabajo se iba a desarrollar en dos momentos. En un primer momento, pues necesitaba pues, la responsabilidad de parte de ustedes para que ingresaran a un tablero virtual. Agradezco, pues hasta hace un rato que revisé, se habían logrado conectar 7 personas y responder unas preguntas que se habían dejado en la plataforma. Posteriormente, leer dos lecturas muy cortas, una en relación a la escuela de la noche, reflexiones sobre la educación, un ensayo escrito por William Ospina, y una entrevista que le hacen a Alfredo Giso sobre los saberes y conocimientos de los derroteros dialógicos de la educación contemporánea, por Sandra Patricia Ordóñez Castro y Magazine Aula Urbana. En un segundo momento, bueno, este material lo vamos a desarrollar en un momento de la clase que ya les indico. Entonces, ya estamos pues en los saludos. Posteriormente vamos a iniciar bajo estas preguntas que conducen a la reflexión sobre el tema o sobre ese acercamiento de las escuelas rurales en relación con los jóvenes, y es cómo abordar eh, dentro de los procesos pedagógicos las condiciones que definen la identidad y la cultura de los diferentes grupos sociales, cómo vincular los procesos pedagógicos de los saberes y las problemáticas del contexto rural específico, y cuáles serían los retos educativos y políticos en relación con la juventud para que la educación sea pertinente en la educación rural. Entonces, para esto, pues se tiene predestinado un tiempo de 40 minutos. Posteriormente seguimos con un trabajo cooperativo donde vamos a utilizar una herramienta virtual. Yo les comparto el enlace, ustedes ingresan y empiezan a dar sus apreciaciones sobre lo que ya, pues, sobre las actividades, las lecturas dejadas con anterioridad. Para eso hay un tiempo de 15 minutos. Seguidamente voy a dar una pequeña explicación sobre mi experiencia como docente en un contexto rural para lograr entender la escuela rural desde ese diálogo de saberes, desde esa utopía a la realidad. Para esto hay un tiempo de 30 minutos y finalmente un tiempo de preguntas y comentarios. Y si nos alcanza, pues hacer una evaluación cortica de los aspectos más relevantes del espacio de sesión. Listo, entonces, bueno.
Bueno, entonces, seguidamente voy a compartir por aquí el tablero. No sé si lo están viendo. Buenas tardes, sí se ve. ¿Sí lo ven? Sí, Ok. se alcanza a ver perfecto. Listo. Entonces, en ese tablero observamos que hay 4 preguntas, ¿no? Esas preguntas están en relación, la primera, ¿qué características considera debe tener una escuela rural? Bueno, voy a leer rápidamente los que alcanzaron a ingresar, lo que respondieron. Entonces, dice por aquí, priorizar en el aprendizaje y priorizar en el aprendizaje y valoración de la identidad local para que los estudiantes tengan un fuerte arraigo identitario y desde ahí cuestionar las aspiraciones a migrar, a defender el territorio o a irse y luego volver para aportar en su tierra. Entonces le agradezco a Pablo, a quien más fue que colocó por aquí sus comentarios, a Macarena. Por aquí tenemos también a Pablo, a Luis Ernesto, ¿sí? Que fueron los que entraron a responder las preguntas ya planteadas, ¿sí? Y Luis Enrique, o sea, prácticamente es Pablo, Luis Ernesto, sobre los nombres y de ahí ya Pablo, Luis Ernesto. Sí, creo que nadie más hizo comentarios al respecto. Entonces, bueno, entonces las preguntas que se plantearon fueron las siguientes, ¿no? Las políticas educativas y prácticas institucionales en relación con los y los jóvenes de los territorios rurales recogen su sentir. Entonces, por aquí Pablo nos dice que en la mayoría de los casos no. Luis Ernesto no del todo. Ahora vamos a entrar en detalles un poco en el diálogo, pues para mirar eh, en qué sentido no lo acoge. Con respecto a características, ¿qué características considera debe tener el maestro rural? Pablo nos responde que la capacidad de escucha y Luis Ernesto que debe ser muy empático. ¿Considera importante la escuela rural para los jóvenes? ¿Cómo definiría la escuela rural? Responda en este espacio, perdón, entonces dice el trabajo comunitario, ¿sí? Como una herramienta muy importante para trabajar en contra de las desigualdades sociales y un espacio de intercambio. Entonces, pues de verdad que agradezco a las personas que pudieron ingresar y que pues pudieron responder las preguntas que se desarrollaron en este tablero. Esto es muy importante para analizar un poco desde nuestro propio sentir, desde nuestra propia visión, cuál es el concepto que tenemos o cuáles son las características que tenemos con respecto a esa escuela rural, ¿sí? ¿Cómo la vemos? Eh, ¿Qué es lo que en verdad significa para los jóvenes esa escuela rural? Si hay una relación con el sentir, con la juventud actualmente o qué espera la juventud en torno a la escuela rural, ¿sí? Y cómo se ha desarrollado en todo este tiempo. Entonces, creo que es muy importante pues las apreciaciones que ustedes hicieron al respecto y en ese sentido quiero iniciar mi exposición sobre los aspectos de una gran maestra. Un momentico, por favor. Y ella es, pues, Eloísa Vasco Montoya. Ella fue una maestra, una licenciada en filosofía de la Universidad Javeriana, que, pues, entregó su trabajo a ese trabajo, a esa experiencia con maestros, con comunidades campesinas, con un grupo de maestros
logró hacer un proceso de investigación desde la práctica pedagógica, analizar y contextualizar pues, la educación y eso que puede desarrollarse en el contexto. Entonces, espérenme un momentico, por favor. Espérenme un momentico. Espérame un momentico. Listo. ¿Por ahí están viendo? Qué pena es que... Sí, alcanza a ver. Ah, ok, listo, gracias. Bueno, entonces, esa particularidad, sensibilidad que presentó la profe Loisa se deriva muy probablemente del contacto que ella tuvo durante los años 70 y que inició ese trabajo en Colombia con campesinos de Antioquia y en Boyacá también. Posteriormente hizo diversos trabajos, como lo mencioné, con maestros de todo el país. Y en Eloísa Vasco se destaca en su discurso la profundidad desde esos marcos teóricos construidos a lo largo de su trayectoria de formación en investigación y la sencillez con la que comunicó su saber a quienes la rodeaban. Eligió siempre la palabra justa para lograr en el otro la comprensión. Ella siempre tuvo un tono sobrio, un tono muy reflexivo con el que anunció sus sencillas y certeras propuestas sobre el papel del maestro y la escuela en la sociedad y sobre cada actor de la educación en relación con la vida misma, que para ella no era después de la escuela, sino que para estudiantes y docentes consideró siempre como un círculo que debía ir más allá, ¿sí?, de la escuela, un círculo que debía estar dinámico, en constante interlocución, en constante movimiento fuera de la escuela. Su pensamiento como pedagoga lo expresa a través de fecundas reflexiones acerca del papel del maestro y la investigación. Eso lo centra en un artículo que ella misma escribe sobre la investigación en el aula, una alternativa, por el año 1988, y adelanta otros trabajos que vinculan la educación y al maestro como formador de valores. Entonces, desde ese sentir, desde la mirada contextual del pensamiento de Eloísa Vasco Montoya, la enseñanza se constituye en sinónimo de instrucción, para lo cual el maestro se asume como un reproductor de saber, en donde su intervención se hace en una vía, en la de dar cuenta de un saber externo a él, o sea, es decir, que el maestro es un ejecutor de políticas, pero no interviene en su formulación. En ese sentido, la enseñanza se asume desde una perspectiva reducida. La enseñanza pasó a conceptualizarse y a proponerse como instrucción, como un sentido claramente diferente al que la instrucción tenía antes de este siglo, y se identifica un momento en el cual esa enseñanza dejó de concebirse como formación y pasó a pensarse preferencialmente como entrenamiento. Entonces, desde esta forma, la enseñanza propuesta por fuera de la escuela
llegó a instalarse en ella y a afectar no solamente el quehacer del maestro, sino también la manera como él se percibía a sí mismo y su identidad. Sin embargo, paralelo a ello, en el país se gestan alternativas a esa institucionalidad en donde grupos de maestros piensan en esos procesos educativos y pedagógicos de orden contextual. O sea, es decir, el propio contexto provee unas maneras particulares de hacer escuela. Es desde esta perspectiva en donde Eloísa Vasco Montoya ubica sus planteamientos en una dirección opuesta a la enseñanza como instrucción, ¿sí? He tomado a Eloísa como referente porque estoy hablando desde ese rol como maestra campesina y en ese sentir retomo la experiencia que ella tuvo para lanzar sus propios postulados y ir dándole contextualmente y conceptualmente ese significado a lo que es ser en realidad un maestro, en este caso un maestro rural. Y es donde voy a centrar mi temática. Entonces, desde esta experiencia con los maestros y campesinos, desde esos intercambios y desde ese diálogo, es donde se va direccionando esa apuesta, esa enseñanza, para considerarla a la enseñanza no como una instrucción, sino para considerarla como un eje articulador y sobre la cual se puede construir el saber pedagógico como un saber propio del maestro. Saber que surge de la reflexión, saber que surge de la experiencia de la vida cotidiana. Entonces, en ese sentido, el pensamiento de Eloísa, desde esa formación política que ella tuvo, desde esa formación filosófica y educativa, se encuentra con ese acontecer histórico, político, social y educativo de esa época, en la que subyacen múltiples tensiones entre las políticas de orden internacional frente a la educación, frente a esas resistencias y frente a esas confrontaciones a los modelos de la Alianza para el Progreso y propuestas posteriores como la tecnología educativa, que motivaron toda suerte de reacciones en los diferentes sectores sociales y particularmente en la educación. Así que desde allí se configuran unas nuevas lógicas de construcción del saber, ya no desde el experto hacia los maestros, sino desde un diálogo fecundo entre las maestras y maestros y los intelectuales, quien como Eloísa visibilizan al otro y lo reconocen legítimo. Por tal razón, no son las normas prescritas las que dan como el horizonte de sentido para construir el saber, sino es esa posibilidad de poder escuchar, de poder emocionar, de la posibilidad de entender, de comprender, de ponerse en el lugar del otro, a partir de esa voluntad, del deseo, de esas categorías que no estaban en los libros, sino en la experiencia vivida por cada uno de los maestros con quienes desarrollaban sus trabajos. Entonces, en ese sentido, la pedagogía desde Eloísa se configura en la práctica misma como una oportunidad crítica de reflexionar acerca de la enseñanza que de manera implícita agencia una idea de hombre y de sociedad, desde la práctica que deviene en la constitución de ese saber pedagógico, de un lugar visible desde la pedagogía. Entonces, también para esta época es necesario entender esas diferencias o reconocer esa diferenciación que había entre educación rural y urbana. En la primera se configuran esas propuestas de maestros que asumen de manera crítica los planteamientos institucionales para construir propuestas endógenas que respondan a sus propias necesidades.
Y en este marco de la no formalidad, en donde Eloísa logra entretejer las realidades de los maestros, en este caso de los campesinos, para reconocer ese saber que circula en estas comunidades y desde allí configurar otras maneras de pensar la escuela y desde la propia pedagogía en esa correspondencia con esos aspectos políticos e ideológicos que empezaban a circular en Latinoamérica y proporcionan diferentes capas a la discusión sobre la educación. Si se configuran nuevas lógicas de construcción del saber, ya no desde el experto, ¿sí? Hacia los maestros, sino desde un diálogo fecundo y poder pues civilizar a los demás, ¿no? Entonces, en ese sentido, se configura una práctica misma como una oportunidad crítica de reflexionar acerca de esa enseñanza, acerca de esa constitución de ese saber pedagógico. En este marco, Eloísa Montoya logra tematizar ese saber, un saber que se produce desde sus prácticas, desde sus experiencias, y sobre todo de lo que acontece en la escuela. No solamente la escuela entendida dentro de la escuela, sino todo lo que hace parte de la escuela, su contexto, sus maestros, sus estudiantes, los padres de familia, los valores que circundan y esa cultura que circunda a la escuela. De lo que acontece en la escuela, entonces, cuando un profesor de un colegio realmente asume el mensaje de que su labor de enseñanza y de formación de sus alumnos no es repetir a través de las materias, a través de los contenidos, sino que esa enseñanza se va a abordar desde una mirada más abierta. Pues desde esa forma se permite la construcción de un saber y que va a ser propio de ese maestro. Entonces, ¿cuál es la tarea del maestro? Enseñar y formar alumnos, pero ahí es donde viene nuestra pregunta. ¿Qué tipo de maestro o qué tipo de características debe tener un maestro rural? ¿Es una responsabilidad solamente del maestro? ¿Es una responsabilidad de la familia? ¿Es una responsabilidad de la comunidad? Entonces, en ese sentido, el maestro se podría mirar como un triángulo en cuyos vértices se encuentra el que enseña, o sea, es decir, el maestro, el que aprende, el alumno o aprendiz, y lo que enseña, conocimientos y saberes. Entonces, como nosotros podemos ver, es un triángulo que está cerrado, ¿sí? Que no permite que haya, que sea abierto, que permita otro tipo de saberes, otro tipo de acercamientos, otro tipo de relaciones. Entonces, partiendo de que en la ruralidad hay diversas particularidades, hay comunidades campesinas, hay comunidades indígenas, hay grupos culturales, hay grupos sociales, hay etnias, hay jóvenes, hay niños, hay mujeres, hay hombres, y cada uno, y también es necesario preguntarnos si todos los contextos rurales son lo mismo, ¿sí? En ese sentido, y si analizamos a Colombia o a Latinoamérica, en el mundo vamos a encontrar diversas similitudes o diversas diferencias, ¿sí? De acuerdo a la forma como producen, de acuerdo a la forma como se relacionan, por eso cada lugar tiene su cultura, ¿sí? Tiene su saber, tiene su conocimiento. Entonces, al interior de ese triángulo se descubrirán una serie de complejas mediaciones e interacciones que están relacionadas con el lenguaje, con la afectividad, con propuestas metódicas, con propósitos,
con lugares, con tiempos, pero como lo vemos, podemos ver que está en reposo, que está cerrado y que está autocontenido. Entonces, sin embargo, visto así este triángulo desde la enseñanza, pues tendríamos que verlo de una manera quizá menos estática, menos cerrada, menos ordenada, como un triángulo dinámico en movimiento, abierto a esas mediaciones que surgen en su interior y que hagan visibles descubrir esas otras objetividades o subjetividades que pueden estarse presentando. Bueno, entonces, es también muy importante tener presente que dentro de esa relación entre sujetos, que esos sujetos también son dinámicos, que tampoco están en reposo, ni el que enseña, ni el que aprende, ni lo que se enseña juega solo. Se están jugando muchas otras cosas, se está jugando el afecto, el desafecto, la sociedad y sus instituciones, la política y la ética, la cultura particular y la universal, el pasado, el presente, el futuro, los lenguajes y el pensamiento, la estética y las artes, las realidades y el deseo que las trasciende. Entonces no se trata de un planteamiento de una referencia a lo que suele llamarse contexto, del enseñar, porque el contexto está, en cada caso, estaría dentro de un triángulo encerrado y en reposo. No se trata de una serie de señales que apuntan hacia un concepto mucho más complejo, sino que se trata de la existencia propia de lo que hay ahí, de lo que habita ahí, y de quienes hacen parte de esa relación. Entonces, cuando un maestro enseña, pone en juego un saber del cual él es sujeto y es portador, y es saber pedagógico. Entonces, ese saber es complejo porque en la acción misma de dar clase confluyen un conjunto de saberes y de habilidades, ¿sí?, que se traducen en prácticas específicas, en maneras particulares de enseñar, que ponen en relación a unos sujetos y a unos conocimientos que deben ser enseñados, ¿sí? Pero ¿de qué forma se debe enseñar? ¿Sí? ¿De qué forma? Entonces, ya para ir terminando, es necesario establecer esa intersección de estas 4 preguntas. ¿Qué se enseña? ¿A quién se enseña? ¿Para qué se enseña? ¿Y cómo se enseña? Cuyas respuestas en su construcción se sitúan en contextos singulares y que permiten configurar un saber propio del maestro, saber que les permiten por algún momento objetivar sobre su práctica y asumir una extrañeza sobre él para poder comprender ese saber. Entonces, ¿qué es lo clave? ¿Qué caracteriza el saber del maestro? ¿Cómo hacemos para que el maestro vea que la clave está en la manera como él se relaciona con ese conocimiento? ¿Cómo hacemos para que el maestro sepa que los niños, que los jóvenes son portadores de saber, que los niños saben? ¿Cómo hacemos para que los maestros entendamos para qué es la escritura, para qué se cuida el agua, para qué se habla cierto idioma, cierta lengua, para qué se cultivan las plantas medicinales? ¿Cómo hacemos para que los maestros vayan cogiendo otros elementos que les ayuden a hacer un trabajo más pertinente, un trabajo más significativo, un trabajo donde en verdad reconozca la diversidad que hay en nuestro contexto? Bueno, aquí me voy a saltar esta última diapositiva y pues ya para finalizar, es importante la investigación, la innovación,
Los tiempos han cambiado, soy consciente de ello. Vivimos en este momento muchas circunstancias a nivel tecnológico y que no nos permiten vivir o sentir la educación de la manera como se hacía antes, pero creo que es necesario como maestros, como dinamizadores en esos diversos escenarios políticos, sociales, económicos, educativos, ser un agente articulador y a partir de ese diálogo de saberes logremos no una escuela transformadora, más no una escuela conservadora. Entonces, para ello se necesita seguir investigando, se necesita salir del círculo, se necesita transformar nuestras prácticas pedagógicas. Entonces, bueno, por aquí terminaríamos esta primera parte. Yo no sé si hay alguna pregunta al respecto. Parece que no. ¿No? Bueno. Entonces, si quisiera, un momentico, voy a dejar aquí de compartir. Sí quisiera que por favor en 5 minutos antes de compartirles cómo estamos de señal para poderles compartir el siguiente enlace y que puedan ingresar a un tablerito. ¿Hay problemas o podemos hacerlo? Yo propongo que igual se envíe al chat y pues los que tengan de pronto mejor conexión ir al link y los que no podrían de pronto depositarlo acá en la llamada. Puede ser una de las soluciones. Bueno, ahí ya lo compartí en el mensaje de llamada de Meet. Entonces, para que vayamos ingresando, ahí van a encontrar ustedes un tablero. Ya lo comparto por aquí para que lo veamos ahí en línea. ¿Sí lo ven? Sí, se alcanza a ver. Ok, listo. Entonces, ahí ustedes van a encontrar, por ejemplo, al lado izquierdo, van a encontrar unas herramientas, ahí pueden coger cualquiera de las herramientas, hay notas, por ejemplo, aquí notas adhesivas, ahí pueden ir escribiendo para que se vayan familiarizando con la herramienta. Entonces, de acuerdo a las dos a las dos lecturas que dejé con anterioridad, ¿sí? Es decir, por aquí está, sobre la entrevista de saberes y conocimientos y los derroteros dialógicos de la educación contemporánea y sobre la escuela de la noche, que fue la otra lectura que dejé, poder ir nutriendo este tablerito con lo que más les llamó la atención de esas lecturas, o si no, sobre las preguntas dejadas en el tablero o las que se han venido desarrollando durante la presentación, ¿sí? Para ustedes, ¿cómo visionan esa escuela rural desde los jóvenes? ¿Cómo les gustaría, desde su sentir, ¿sí? ¿Qué elementos o qué características debe tener esa escuela rural teniendo en cuenta lo planteado por el texto de la escuela de la noche? Y que podamos ir retroalimentando. Para esto vamos a tener un tiempo de 10 minuticos y ya retomamos. Si alguien quiere participar, lo puede hacer también. El INEI, Nilda tiene la mano levantada acá en la llamada. Ok. Nilda, ¿tienes la palabra? Hola, Joanita. Qué gusto verte por aquí. Te mando un saludo muy especial. No tiene el micrófono prendido y creo que sí cree que lo tiene prendido. Nilda, tienes el micrófono apagado.
Profe Liney, buenas tardes. Lo que mi hija le quiere preguntar, profe Liney, lo que usted se distingue, ¿cuáles son las herramientas que la educación pública ustedes pueden adquirir para las escuelas rurales de nuestros hijos específicos? Esa es la pregunta que Joana te está haciendo, profe Liney. ¿Cuáles serían las herramientas que ustedes como docentes tienen para enseñar en las partes rurales? O sea, porque ellos también son personas que requieren de una educación pública, donde hay igualdad. Ella te va a contestar. Bueno, gracias Nilda por la pregunta. Pues la verdad, si nosotros analizamos a nivel nacional las políticas públicas para la educación rural, pues son muy mínimas. Por eso el reto de un docente rural es muy grande, porque las condiciones de la escuela rural son básicas. Usted como lo puede vivenciar desde San José. San José pertenece acá al municipio de Insá. Son bastante pues difíciles. Entonces, en ese sentido, pues lo que hacemos, y es mi segundo momento, y es de lo que yo he venido como desarrollando desde mi experiencia en estos 15 años, y es poder a través del arte, a través de la danza, a través de la música, a través de la pintura, poder reconocer esas otras habilidades y poderlas trabajar en la escuela, ¿sí? Creo que sería una de las herramientas. La otra, las bibliotecas, poder hacer trabajos de alianzas con las bibliotecas que hay en nuestras veredas, para poder acercar los niños a la lectura, poder también hacer desde la biología salidas pedagógicas en torno a reconocer lo que hay en nuestro territorio, a lo que hay con nuestras plantas, con nuestros animales, y desde esa manera generar conciencia, generar cultura ambiental. Entonces creo que todos somos conocedores de las nefastas políticas que tienen nuestras escuelas, pero no nos podemos quedar en el discurso del negativismo y en el discurso de que no se pueden hacer. Sí se pueden hacer, desde las pequeñas acciones se pueden lograr cambios, y eso va en el segundo momento que voy a presentar mi experiencia como maestra en estos años desde la Escuela de Formación en Danza y Música, Joanita. Entonces, desde el arte sería una herramienta para poder generar transformaciones o mejorar nuestras habilidades. ¿Tienes la palabra, Laura? Hola. 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 Laura, ¿cierto? La verdad que totalmente emocionada porque has puesto una frase de mi querido maestro Luis F. Iglesias. Yo soy de Argentina, he tenido la suerte de ser aprendiz del maestro. Él me enseñó a trabajar en las escuelas rurales y sí, todo lo que venís diciendo es el conocimiento y la experiencia, es tal cual. Él nos enseñó a trabajar. Esto que dice la frase que está, ¿no? El contemplar, el pensar, el hacer y el sentir, ¿no? De las comunidades, creo que y lo que estabas diciendo recién del arte, la expresión, las bibliotecas, las huertas escolares, es lo que nos enseñó el maestro Luis de Iglesias, que bueno, como les contaba, yo lo he conocido personalmente al maestro, hemos tenido muchos encuentros. Bueno, qué decir, ¿no? Cuando uno conoce a alguien tan importante como este maestro, y saber que Latinoamérica ha crecido, ¿no? La escuela rural de Latinoamérica ha crecido con
con las enseñanzas del maestro Iglesias y siempre recalcándonos que todo lo que hacemos en nuestras escuelas, poder contarlo, poder decirlo, poder publicarlo. De ahí que, bueno, que varios aprendices de él hemos podido publicar nuestros trabajos con los alumnos y los nuestros propios, ¿no? Así que, bueno, nada, maravillada escuchándote. Gracias. A ti, Laura, agradezco tu apreciación, lo mismo que la pregunta que hizo Nilda. Nilda, a ver, los contextualizo un poco. Tiene una niña con capacidad especial y es una niña que la conozco desde que estaba en Bogotá. Ahorita por eso les digo que no me quiero adelantar porque quiero contar esa experiencia, porque desde ahí surge todo el amor por la educación, el amor por transformar corazones, por transformar vidas y en ese sentido creo que ser maestro no es tarea fácil. Es difícil cuando nos señalan, cuando nos estigmatizan, pero de todo eso hay 1, 2, 3, 4, 5, no sé, la tarea de muchos maestros que se piensan de una manera diferente en cualquier lugar del mundo de cómo transformar la vida de nuestros niños, la vida de nuestros jóvenes, porque son siempre, no son el futuro, son el presente. Entonces, por eso estamos en este espacio, considero, en este diplomado, de pensarnos desde el sentir de los niños, desde el sentir de los jóvenes, la escuela rural. Creo que es necesario en los tiempos en los que nos encontramos, donde no hay respeto, donde no hay ni respeto por los animales, por lo que nos rodea, por la vida misma. Entonces, en ese sentido, creo que es necesario hacer un alto en el camino, detenernos, pensar, reflexionar sobre nuestro quehacer y de lo que nos espera. Agradezco a las personas que están ya aquí en el tablero. Yo sé que no es fácil, pero ahí lo vamos intentando poco a poco. Por aquí ya han colocado, resalto la importancia de reconocer que todas las personas que participan en el proceso educativo tienen un aporte valioso desde su experiencia y su sentir. Compartir esos elementos permite que la enseñanza se renueve constantemente. Sí, bueno, aquí no puedo ver el nombre de quien lo editó, pero pues agradezco. Anímense a participar y de colocar sus puntos de vista. Quien no quiera hacerlo puede levantar la manito y lo vamos haciendo, ¿sí? Tratemos de que esto sea, como lo estoy planteando, algo más dinámico, algo más de confianza. Aquí todos estamos aprendiendo, cada día es un conocimiento más, un saber más, una experiencia más. Entonces, en ese sentido, las invito para que nos disfrutemos este momento de saber, que podamos cada uno dar nuestro sentir, nuestra opinión, porque estamos en contextos diferentes, en momentos también, y es necesario escucharnos. María, tienes la palabra. Buenas tardes, profe, buenas tardes, Dios les bendiga. ¿Ahí me escucha? Sí, clarito. Pues la verdad yo no sé cómo escribir en el tablero que tú estás hablando, pero quisiera hacer un aporte referente al tema que se está tratando y siento que hay que hacer una reestructuración, aún desde la parte del Ministerio de Educación, tanto al tema de educación. Yo diría mirar el cuadro completo. ¿Por qué hago esta observación? Porque la educación en estos tiempos está enfatizada en el hacer, en formar al ser humano para hacer, pero no enfatiza en el ser como tal, Y viene a mi mente una canción de un cantante que murió, un pedazo de una canción que dice que
Él le decía al hijo que si él quería ser zapatero, lo importante era que fuera el mejor, porque ¿qué le servía ser médico si era el ejemplo malo de un pueblo? Era un cantante de Diomedes Díaz. La verdad no sé mucho de música secular, pero vino a mi mente esa frase. Y acá en el entorno donde yo vivo, el entorno está complicado con los jóvenes y los adolescentes por el tema de... ¿Dónde vives, María? ¿Perdón? ¿Dónde vives? Suárez, Cauca. Por el tema de conflicto armado, la mayoría de nuestros jóvenes han desertado de los colegios. En otros el ambiente es muy hostil y en ciertas instituciones la decisión es expulsar al muchacho. Yo siento que ese no es una solución. Y cuando digo que se debe hacer una reestructuración en tratar el ser como tal, es porque yo parto de que nadie nace malo, ningún niño nace malo, y somos papá y mamá los primeros formadores, los primeros docentes, pero tristemente nuestros hogares, la mayoría están disfuncionales, no está papá o a veces no está mamá, o a veces nuestros hijos se crean con padrastro o madrastras. Entonces traigo como a colación ese tema y parto de una experiencia muy personal mía cuando era niña. A nosotros nos toca ir a estudiar a veces sin desayuno a la escuela. Y créeme que cuando yo llegaba a la escuela a mí no me entraba nada. O sea, yo no entendía esa clase porque uno, yo no había desayunado y dos, mis papás constantemente peleaban. Entonces nosotros vivíamos, era como escondidos debajo de las camas de ver las peleas de ellos. Puede ser que ahora el contexto no sea igual. Ahora haya muchos niños que de pronto no van a la escuela con hambre. Pero si hay problemas en la casa, créeme que un joven, un adolescente, un niño no va a rendir. Y muchas veces el docente solo se dedica a su clase, a dar su clase, a ceñirse pues, ¿cómo se dice eso? Bueno, yo casi no sé muy bien, al protocolo. Pero ¿qué pasa con ese ser como tal? Yo siento que la educación está inclinada a informar más que a formar personas. Estamos llenos de mucha información, pero formación muy poco. Entonces yo siento que habría que mirar la educación. Es más, yo hago parte de una iglesia cristiana y trabajo con jóvenes y yo los miro como mis hijos. Yo siento que un profesor, un docente, debe mirar a esos pequeños como si fueran sus hijos. No queriendo decir que ellos van a hacer el papel de mamá y papá, no, porque eso es irreemplazable. Pero no mirarlos simplemente como un número más, porque muchas veces en eso se convierten nuestros hijos, en un número más. Pero qué bueno sería que algunos docentes pudieran mirar a esos chicos como si fueran sus hijos. Entonces, pues no sé si este aporte vaya acorde a la clase, pero quise hacer esa interpelación aquí en medio de este curso. Y son muchas cosas más, ¿no? Pero la educación está enfocada en que la gente haga, hacer. Pero ¿qué pasa con el ser como tal? Demasiada información, pero formación muy poca, la verdad. Y eso está haciendo que nuestros jóvenes estén muriendo antes de 30 años. Bueno, eso está haciendo parte. Que nuestros niños también, vuelvo y reitero que la primera responsabilidad es de papá y mamá, la primera formación es en casa. Los docentes son un complemento a esa formación, pero hay momentos que papá y mamá carecemos de conocimientos sobre cómo guiar a nuestros hijos. Y algo que yo estoy implantando en mis clases, aunque es un área espiritual, es conocer los papás de los chicos. Ir a la casa de los papás y mirar cómo vive ese chico y mirar qué está pasando, por qué el comportamiento de ese chico, de esta chica, de ese adolescente. Porque créeme que yo parto de que nadie nace malo, ningún niño nace malo, todos nacemos buenos, ¿eh? Y en el camino, pues, tristemente dice una canción, pues, el hombre nace malo y la sociedad lo corrompe. Pero pues en parte no es tanto la sociedad, sino las decisiones que yo tome, ¿no? Era eso, profe, ese aporte. Espero Sí, muy bien. haberme explicado bien. Sí, muy bien, María. Por eso, digamos, uno de los aportes que nos da el texto La Escuela de la Noche es un texto que ojalá, pues, si no lo pudieron leer para hoy, lo puedan leer para una próxima oportunidad. No dejen de leerlo. Es un texto donde en verdad se hace una crítica contundente
a lo que es el sistema educativo, donde se debe pensar en el joven, en el niño, no desde lo académico, sino desde su integralidad, o sea, de como ser humano, de todo lo que tiene. Entonces sí los invito para que hagamos una lectura de ese texto. Jorge, tienes la palabra. Buenas tardes, no pongo la cámara porque vengo manejando. Mira, yo soy de México y trabajo en zona rural, yo soy profesor de telesecundaria. Pero antes de todo esto, yo fui instructor comunitario en un programa que se llama, que es el CONAFE, el Consejo Nacional de Fomento Educativo en mi país. Bueno, en esta experiencia de 3 años trabajé con grupos multigrado, multinivel, no sé cómo le llamarán por allá, pero atendíamos pues todos los grados de primaria, de educación primaria. La cuestión es la siguiente, yo algo que aprendí, que ahora lo veo con lo que tú nos compartes, es reforzar esta cuestión de que nosotros los docentes debemos ser sujetos de acción y no objetos de un programa. Me refiero a un programa educativo que como permita a la población, dando, bueno, en el caso de nosotros en México, un plan y programas que habla de situaciones que están desde una mirada urbana. Por ponerles un ejemplo, cuando llegan exámenes estandarizados, nos vienen problemas que hablan de transporte público cuando en mi comunidad pues no existe, no saben qué es el transporte público en cuestión de colectivos, pues, o hablar de situaciones como escaleras eléctricas cuando, insisto, en las comunidades no existe ni electricidad, ¿no? Ejemplos como este es lo que podemos ver en esta desarticulación entre lo que existe en el hecho de nuestras comunidades y entre la cabeza del escritorio de las personas que están ahí haciendo turismo pedagógico de vez en cuando visitando. Pues nosotros, los que ya somos unos viejos en esto, yo tengo más de 25 años trabajando para educación en mi país, sabemos, no es que estemos en contra, procuramos actualizarnos y ponernos al corriente en todo, pero sí necesitamos adecuar las cosas que se nos vienen del centro o de estas oficinas que hablo para poder dar un buen servicio. A mí me llama mucho la atención y en esto me centro ahora, en lo que tú compartes a partir de mejorar las condiciones de aprendizaje a partir del arte, y también yo lo decía la vez pasada del deporte, que son como cosas que de repente quedan fuera y que son sumamente importantes y que son interesantísimas de rescatar, porque así como rescatamos la herbolaria o el uso de plantas medicinales en nuestras comunidades, el saber de la música que existe en cada una de nuestras comunidades, los bailes, las leyendas, los mitos son fundamentales. Tenemos que visibilizar toda esta parte. Yo agradezco y estoy en escucha, de verdad muy interesado. Un abrazo a todos y a todas. Vale, muchísimas gracias por tus apreciaciones. En ese sentido, quisiera pasar al segundo momento, si me lo permiten, que ya es compartirles mi experiencia en estos 15 años con algo que ha sido pues, muy bonito a nivel personal y que pues, ha transformado también mi vida. Entonces, no sé si haya alguna otra inquietud o ya para pasar al segundo momento. Pues creo que María Elsie y Nilda tienen la mano alzada, pero creo que se les quedó de la participación anterior. Si no, pues les pregunto. No, profe, Ay, sí, qué pena, ya. Profe Linney, yo sí tengo una inquietud. Cuando tú eres profesora y tengo unos niños, ¿cierto? Entonces, me ocurrió a mí como mamá. Depende que uno es madre soltera y uno dice, carajo, ¿qué hago? ¿Compro el uniforme o doy la alimentación? En donde yo más me opacaba, en donde más yo me concentraba era en la alimentación.
pero entonces habían momentos que yo no podía comprar el uniforme. O sea, existe una ley, profe del INEI, en las partes rurales, como colegios, o sea, colegios, que si el niño va sin uniforme, tiene derecho a salirse de la clase, como le sucedió a mi hijo en ciertas ocasiones en el colegio donde él estudiaba, que por no tener el uniforme, él era sacado de las clases. O sea, esa es mi pregunta, profe Liney, o si existe esa ley que, francamente, si le existe en una plataforma de ustedes como profesores, o es que no sé, o sea, nunca supe eso, nunca pude averiguar eso muy bien, profe Liney, y esa es mi pregunta. Gracias. Bueno, querida Nilda, pues hay un manual de convivencia que rige cada institución, ¿sí? Donde hay unas normas que se deben cumplir, pero en general priman esos derechos fundamentales, ¿sí? que tenemos como ciudadanos. Entonces, en ese sentido, pues usted podría generar un derecho de petición, una tutela al respecto, porque no pueden vulnerar, o sea, la institución o la escuela como tal no puede vulnerar esos derechos generales que tenemos nosotros o particulares que tenemos nosotros como seres humanos. Profe, mi pregunta es la siguiente. Yo ya mi hijo no está estudiando, ¿no? Sino que se tuviera en cuenta, porque yo sí fui una persona yo como mamá peleé mucho esos derechos, pero pues no hay como una información de los profesores a los padres, donde decían es que es el niño el que hace desorden. Entonces era como, sí, como usted dice, ¿cómo se llama? Lo que tiene el colegio, tiene un nombre, profe Liney, y El manual de convivencia, el pacto de convivencia. Exacto, profe, el manual de convivencia. Entonces era donde mi pregunta va, profe Liney, es la siguiente. Ustedes como profesores no pueden, o sea, darnos información a nosotros como padres. O sea, es que uno no quisiera mandar a su hijo sin el uniforme ni que vaya a ser asesor, porque eso era lo que pasaba en nuestra institución, ¿no? No, es que el niño es el que hace el desorden. Entonces, se cumplía el manual de convivencia, profe. Pues antemano, muchas gracias. Pues ya mi hijo salió, pero uno siempre queda con esa preocupación de otras madres solteras, qué va a pasar con ellas. Profe, gracias y hasta luego. Sí, creo que en ese sentido, pues tenemos que generar, en ese sentido va mi presentación, de generar más diálogo, más empatía, más de poder reconocer, no solamente nosotros como docentes o como la escuela en general, la escuela pensada desde la institucionalidad, sino desde esa realidad que hace parte de nuestras mujeres, de nuestros hombres, de nuestros niños, de todo esto, y poder a partir de ese diálogo y ese reconocimiento poder construir nuestros propios modelos educativos, ¿sí? Creo que hasta esa sería una de las salidas también, donde todos nos sintamos reconocidos en esa educación que queremos para nuestros hijos o que nuestros hijos desean o nuestros jóvenes desean. Bueno, Pablo, y pues ya continúo porque si no, no me va a dar el tiempo. Pablo. Buenas tardes. Pues mi Buenas nombre tardes. es trabajo en un corregimiento San Pedro en la vereda Alto Guaymaro, en la Sierra Nevada. Cuando leí el documento La Escuela de la Noche, me vino a mi mente una película que se llama Los Coristas. Muy buena, se la recomiendo. Y a la vez vino a mi mente también una anécdota del profesor de la parte urbana que lo trasladan a la parte rural. Y el niño también, no hay que negarle esa posibilidad, tiene la inquietud, ¿verdad?, de conocer cómo es la parte urbana, que se maneja, que no. Ahí les decían, profesor, nosotros queremos que nos enseñe como usted se enseñaba en la parte urbana. Y viene el profesor y lo coloca en filas
columnas, le entrega una hoja a cada uno y le formula unos problemas. Y entonces ellos, cuando ya tienen una formulación de los problemas de manera individual, hacen un conjunto, un círculo, y le dice al profesor, no, es que los problemas tienen que resolverlo de manera individual. Así es que yo enseño en la parte urbana, y responden los niños, no, pero es que aquí nosotros todos lo hacemos de manera colectiva. Cuando se desborda la vereda, se convoca a todos para resolverla. Cuando hay alguien que tiene problemas, que se le perdieron unos animales, les avisa a todos los vecinos, y así es que nosotros resolvemos nuestros problemas de manera comunitaria. Entonces es como eso, apropiarnos del contexto, de las necesidades, de sus intereses, sin olvidar que también puede interesarle lo que desconocen, porque es normal, la curiosidad es una parte, es algo natural en el ser humano, y más en el niño, eso es lo que lo lleva a ser creativo. Muchas gracias. Vale, Pablo. Gracias. Ángela. ¿Ángela o Ángel? Es que no veo los nombres completos. Qué pena. No, hola, ¿cómo están? No, es que tengo problemas con mi correo, entonces personal, pero soy Alexandra. Ok, discúlpame. Vale, no, mira, es bueno, el compañero Pablo, sí, la película de Los Coristas es muy bonita, y pues leyendo el libro, quería compartirles una experiencia con unos estudiantes que viven en las partes, o sea, a orillas del río Magdalena, acá en Barranquilla. Entonces, en estos días, a propósito ahora de que se acerca también el Día de los Niños, ellos plantearon, están haciendo desde el cómic una propuesta para presentarla a la alcaldía, ¿no? Tiene 3 propósitos. La primera es que el alcalde escuche la voz de los niños. ¿Y qué es lo que le quieren decir ellos al alcalde? ¿No? Que pueda ayudarles a transformar su territorio, el cual se ha visto muy afectado ahora por las lluvias, ¿no? Y lo que les ha impedido a ellos ir a asistir a la escuela. Entonces, ¿qué ha pasado? Hicieron un libro gigante que se llama Los niños del río Magdalena tienen voz, y representaron, digamos, diferentes lugares del entorno, el río Magdalena, como que representaron los oficios, digamos, los del pescador, y además de todo lo que han hecho, digamos, como sus familiares y maestros para reinventarse la vida, y más que nada que ellos puedan seguir como asistiendo a la escuela. Entonces, de las experiencias que tengo yo con mi bitácora, hay unas que me marcaron bastante como maestra también, y también como muy desde lo personal, y es que, bueno, claro, hay niños que no solamente son de acá de Barranquilla, sino que hay otros que son de Venezuela, ¿no? Pues, entonces, cómo estos niños, digamos, de 2 lugares, de 2 territorios diferentes, se unen sus voces, y además hablan ellos digamos, de como que un rayito de esperanza para transformar su propio mundo, ¿no? Es un ejemplo, digamos, que ellos nos dan a nosotros además la forma, o sea, para mí es increíble, yo miro el libro del cómic, y para mí es increíble la manera en la que ellos perciben el mundo, desde lo que se está viviendo ahora, ¿no? Incluso como desde la postura también como migrantes, pero también desde lo que están viviendo todo esto de lo que está afectando su territorio, no solamente por el clima, sino también por otro tipo de situaciones, ¿no? El mismo conflicto armado, y también los niveles de pobreza en los que ellos viven. Pero, bueno, leímos unas partes del libro Persépolis, para mostrarles a ellos. Mi propósito era como también las posibilidades de lo que se puede hacer cuando uno quiere salir adelante, y cómo se puede transformar, y cómo ellos, aún siendo niños, pueden transformar la realidad, y pueden, digamos,
poder dejar huella en su propio territorio. Entonces, este libro lo leyeron ellos mismos a sus padres, y pues lo hicimos como en una maloca. Colocaron parte, digamos, de algunas imágenes impresas en los árboles y leyeron el libro y también representaron los personajes. Entonces, eso que motivó mucho, como que también, claro, los padres y todos preocupados por diferentes circunstancias, por llevar el pan a su casa, la posibilidad que entonces, bueno, no tenemos que esperar a que la alcaldía también llegue y haga algo por nuestros niños, sino que nosotros también como comunidad podemos hacer algo por este mismo territorio, ¿no? Uniéndose como un poco también a esa propuesta de los niños, ¿no? Y partiendo también de un libro de literatura infantil que leímos que se llama La calle es libre. De cómo también, porque ellos defienden, los niños defienden su propio territorio. Entonces, pues bueno, me pareció muy bonito ir leyendo pues, parte de los documentos que nos compartió la maestra. Fue muy bonito también poder como, pues darle un poco más de sentido a esto que se hace como comunidades desde el territorio rural. Disculpen, hola, ¿me escuchan? Se me fue la señal. Sí, Fuerte señor. y claro. Ay, qué pena, se me fue la señal y no pude terminar de escuchar la compañera. Vale, no, pues básicamente les compartía ya la final, como la parte final de lo que, digamos, como el resultado final de la experiencia, de lo que, o sea, de lo importante y esa voz de esperanza que tuvieron los niños y niñas para los propios padres como, y a la misma comunidad, ¿no? Que los motivó a ellos mismos como comunidad a hacer algo por su propio territorio. No, claro, hay una voz que unánime y es reclamarle, en este caso como al Estado más inmediato que es, o a la entidad más inmediata que es la alcaldía, de que se acuerde de ellos, pero ellos también empezar a apropiarse de su propio territorio. O sea, los mismos niños motivaron a los propios padres a hacer eso. Y además los inspiró mucho la historia de un libro que al finalizar leímos con ellos, que se llama La calle es libre, ¿no? Y cómo es hay la posibilidad también de crear escuela en su propio territorio y poder, digamos, aprovechar los recursos que nos ofrece el mismo entorno y como crear como esas posibilidades de aprendizaje de lo que se está viviendo. Entonces, pues bueno, fue muy bonito y pues esto también, cuando uno lee el documento, pues creo que también uno mismo como maestro se siente esperanzado y de la importancia que muchas veces, bueno, yo no sé, pues uno deja huella en los niños, pero creo que ellos son más que uno, pues son los que se encargan muchas veces de, de, de impulsarlo a uno para hacer todo este proceso de transformación. Vale, vale, Alexandra. Sí, en ese sentido, yo sé que nosotros, cada uno de nosotros está cargado de infinidad de experiencias y que eso pues enriquece nuestra propia experiencia y nuestro saber, ¿sí? Y desde esa forma se va configurando ese saber, ¿sí? En este caso, el saber pedagógico. Entonces, pues seguidamente quiero compartir, voy a apagar por acá antes de que se me vaya nuevamente la señal. Eh, Quiero compartir mi experiencia. La he llamado Recorriendo el Camino Sembrando Esperanza en mi comunidad, Guanacas. Esta experiencia inicia desde mi juventud, más o menos cuando tenía 15, 16 años, 17 años. eh, mm, por pertenecer a una comunidad. Guanaca se caracteriza por ser pequeña, es una comunidad muy pequeña, más o menos son unas 47 familias las que lo habitan. Es una comunidad solidaria, es una comunidad humana y muy coherente con las justas luchas, donde siempre ha primado el interés colectivo sobre el particular. Y es así como inicia este proyecto, de verdad que ha sido una experiencia muy linda
y muy trascendental para mí como educadora, pero también para nuestra comunidad, como lo fue la Biblioteca Pública Casa del Pueblo, que se ve en la imagen. Ustedes pueden ver las fotografías del espacio. Se llama Biblioteca Pública Casa del Pueblo Guanacas. Fue una gestión que se hizo por los estudiantes en ese tiempo que nos fuimos para Bogotá, y los que llevaban un poquito más de tiempo encabezaron esta gestión, y se logró más o menos por los años 2003 se inició la construcción. Se terminó la construcción más o menos en el 2005, 2006, y ha tenido varios premios y reconocimientos nacionales por el trabajo que se desarrolla ahí. Si ustedes ven en una de las imágenes, la mesa está organizada, es una sola mesa, está ubicada en el centro y está en relación, el significado de esa mesa es el trabajo de unidad que siempre ha caracterizado a la comunidad, el trabajo colectivo. Por eso no hicimos mesas individuales, y hay una hoja que refleja la importancia que tiene la naturaleza también para nuestra comunidad. Y bueno, cuando ustedes puedan venir a conocerla, ojalá puedan, ya explicaremos en más detalle cada uno de sus significados, pero fue un proyecto que si se hubiera hecho con recursos de alcaldía o con otros recursos que los manejaran, no habíamos podido hacer esta infraestructura, pero se hizo con trabajo de la gente, con jornales de la gente, los niños, los jóvenes, las abuelas, los abuelos, las mujeres, los hombres, todos aportaron su granito de arena para esta construcción, y ha sido en el 2017 le dieron el premio de mejor de Biblioteca Nacional, Daniel Samper, mejor biblioteca pública, ocupó el primer lugar, y así ha ganado varios premios por el trabajo que se ha desarrollado. ¿Dónde se ubica la biblioteca, pero también la institución? En nuestra vereda Guanacas. Guanacas, creo que está pegada la... ¿Sí están viendo la segunda diapositiva o no? No, señora. No se logra ver. Se pegó. Espérenme un momentico. Me salgo y nuevamente proyecto. ¿Ahí sí? Sí, ahora. Ok. Entonces, como les decía, hay dos lugares muy importantes o dos escenarios muy importantes para nuestra comunidad, y es la institución educativa Promoción Social Guanacas, en la cual trabajo actualmente, y está la biblioteca, como ya les dije, es un espacio muy importante para la comunidad y la región. Se ubica estos dos espacios en la vereda de Guanacas, es una zona rural del municipio de Inzá, y esta a su vez se encuentra ubicada al suroccidente del territorio colombiano, al oriente del departamento del Cauca. Junto con el municipio de Páez conforman la región conocida como Tierra Adentro, esto pues para ubicarlos un poco en el contexto, y allí pues se ubica Guanacas, ¿sí? En la parte suroccidental del municipio de Inzá. También decirles que estos dos escenarios están rodeados están inmersos en una matriz ecosistémica y de corredores biológicos increíble, ¿sí? La institución se caracteriza por atender una población diversa entre campesinos, indígenas y colonos, y está rodeada por dos, una microcuenca y una cuenca, el río Yucos y la quebrada de Guanacas, que surten el agua desde el páramo. Entonces, y en ese sentido hay una riqueza ecosistémica
única, ¿sí? Podemos encontrar diversas especies endémicas en vía de extinción, riqueza en flora y fauna. Entonces, la verdad, no porque pertenezca a esta zona, pero somos afortunados de vivir en un territorio tan, con tanta riqueza, no solamente cultural, sino natural. En ese sentido, entonces, surge por el año 2007 la iniciativa o la estrategia Al compás de la música y la danza se hila nuestra identidad rural. Entonces, en, en este momento pues es difícil porque siempre fueron años de trabajo y, y viene a mi memoria, yo creo que uno de los momentos más importantes en mi vida como maestra y el inicio de mi carrera. Y fue hace más o menos en los años 2007 cuando por iniciativa propia, frente a esos retos sociales en el que en ese momento vivía mi comunidad por la apertura de la Biblioteca Casa del Pueblo de Guanacas y que ha sido reconocida a nivel nacional como una de las mejores. Y por otro lado, para lograr que los niños, que los jóvenes se acercaran y tomaran gusto por la lectura, que mejoraran sus competencias y sus habilidades, y además de ofrecer mejores oportunidades para que ocuparan su tiempo libre y lograr contrarrestar esas problemáticas sociales como el alcoholismo, como los grupos al margen de la ley, como problemas de violencia intrafamiliar y muchos más, me motivó y empecé a hacer carteles, empecé a hacer propagandas después de que llegué de Bogotá, de haberme ido a estudiar, porque siempre fue con esa iniciativa de volver a ayudar a mi gente. Empecé a hacer carteleras y propagandas por diversos medios, invitando casa a casa, invitando a los niños, a los jóvenes a ser parte de la escuela de danza y música. Más o menos por el año 2007, en el mes de enero, empecé con las inscripciones y pues, oh sorpresa mía, se inscribieron en ese tiempo 15 niños de la comunidad y pues fue algo muy novedoso, fue algo de mucha sensación en los niños y en la juventud, ya que pues no había quien ofreciera esos oficios, esas oportunidades, esos servicios acá en la región y pues que fuera gratis, porque pues fue un proyecto voluntario desde mi sentir de transformar de algún modo esas realidades de los niños y de los jóvenes. Entonces, pues inició este proyecto. Me asustaba un poco porque pues me había ausentado de mi comunidad a los 18 años rumbo a Bogotá para realizar mis estudios como licenciada en biología de la Universidad Distrital y por 6 largos años estuve pues por fuera con la ilusión de que volvería y que buscaría los medios de ayudar, de salir adelante, de sacar a la gente adelante de mi municipio y convencida de que la educación era la única capaz de transformar la sociedad. Después, pues, el reto en esa época era muy grande, pues ya que mi profesión pues era biología y no era la danza, pero yo lo había aprendido toda la vida desde niña, había sido bailarina y desde la forma empírica pues lo había aprendido. Entonces, empecé a hacerlo y se conformó la escuela de danza y también de música con el apoyo de otra profe, Sonia Polanco, y que ha estado a cargo de la escuela desde esa época. Entonces inicia este hermoso proyecto. Los ensayos se hacían 2 días a la semana. Se realizaban actividades para compra de trajes. Participamos ya con el tiempo, ya después de la experiencia de poder
pulir las danzas, logramos participar en varios eventos locales, en varios eventos regionales. Tuvimos hasta la oportunidad de ir a Bogotá, en el 2017 fue eso. En el 2015 nos ganamos un premio de mejor composición en danza creación en el municipio de Páez. Y fuimos a varios lugares. Entonces, a partir de estos espacios, los niños pudieron generar complicidades, pudieron generar relaciones, mejoraron su liderazgo, su disciplina, porque esto les permitió pensarse no solamente como un ser, sino en su complejidad, todo lo que hay a su alrededor, y reconocer todo lo que podían ser, lo que podían llegar a ser y hasta dónde pudieron llegar también. Entonces creo que eso los motivaba cada día más. Tuve niños desde los 6 años. Por ejemplo, mi hija empezó conmigo la escuela y tenía ella en ese tiempo 6 añitos y mi hijo tenía 4 años. Entonces, en ese sentido, pues hubo... la danza y la música fue una estrategia de aprendizaje en esa población rural, en el sentido de que logró cambiar la mentalidad de asumir el mundo teniendo como pilar la educación, empezando por nuestra actual generación. Por eso los niños no son el futuro, los niños son el presente, los jóvenes son el presente, y en ese sentido tenemos que pensarnos la educación como ese eje articulador y transformador desde la vivencia y desde lo que nosotros podamos hacer para mejorar esas condiciones de vida. En ese sentido, ¿cuál es nuestro rol como docente? ¿Cuáles son esas características del maestro rural? Pues debe ser un maestro líder, un maestro un maestro con cualidades o con características en el sentir político-social, que enseñe desde el amor, desde la sensibilidad, que debe dialogar con el contexto, que se permita leer la realidad, esas particularidades del contexto, en ese sentido, desde las subjetividades, pero también desde la objetividad que lo caracteriza, comprende e integre, que pueda lograr comprender e integrar, debe ser dinámico, debe poner sobre la mesa los saberes de la comunidad con su propio saber, y en ese sentido configurar ese saber pedagógico desde la práctica, desde la vivencia de las personas que habitan ese territorio, tomando el ensayo de la escuela de la noche, que respete la esencia de los individuos, su creatividad, su curiosidad y la forma como explican su saber. En ese sentido, los niños de la escuela han desarrollado su liderazgo, su compromiso organizativo, han liderado ellos mismos acciones en beneficio de la comunidad y de la escuela. Recuerdo en esa época que tuvimos la oportunidad de ir a la emisora Radio Campesina y ellos mismos contaron sus testimonios de cómo llevaban su proceso de danza y música en su comunidad, invitando a otros niños a ser parte del proceso. La lectura también, como a través de la escuela de la danza y la música, ellos lograron ese acercamiento a la biblioteca, y ellos, recuerdo que leían un libro por mes, o sea, eso fue una cosa increíble. También cómo lograban vincularse a las actividades comunitarias. Ahí en la imagen se puede ver algunos de los bailarines apoyando el trabajo de la biblioteca. Entonces, en ese sentido, fueron adquiriendo fortaleza, fueron adquiriendo, como se dice acá, me perdonen la palabra, berraquera, para afrontar la vida. Como resultado de esta experiencia, se observó la influencia positiva que trajo la danza y la música en el desarrollo general, tanto en lo académico como en lo personal. Lograron en ellos mejor seguridad, mejor disciplina, se estimuló la imaginación, la creatividad, se inspiró el amor por los otros. El pertenecer a la escuela brindó a los niños instrumentos para lograr comunicarse y autoexpresarse.
contribuyendo en espacios de convivencia, de diálogo y de fortalecimiento organizativo. Entonces, todo esto permitió la Escuela de Danza y Música. Por eso, como estrategia pedagógica alternativa en un contexto rural, la Escuela Artística de Guanacaste se convirtió en una esperanza para la región, donde todo lo construido en estos años se ha ido consolidando en sus vidas, en el trabajo organizativo de los niños que ahora ya son jóvenes. Y todos estos niños ahora que ya son jóvenes, algunos están en diversas universidades, en la del Cauca, en la del Valle, en la Escuela del Deporte en Cali. Los más pequeñitos están aún terminando su colegio, están en 11, y los más, o sea, los que en ese tiempo, por ejemplo, en el caso de mi hija, que es la que está ahí en la botellita, con la botellita, hace parte ya de un proceso académico en el exterior con esfuerzo propio. Por ejemplo, aquí tenemos una niña, ella se llama Luna Alejandra, ahorita actualmente tiene 18 años, y ella logró, bajo ser muy disciplinada y juiciosa, ganarse una beca, y está ahorita estudiando en Singapur con su propio esfuerzo, y es una beca completa. Por otro lado está Sofía Morales, está estudiando en Cuba medicina, tiene 20 años y también fue fruto de su esfuerzo, de su propia gestión, presentó la entrevista, presentó su examen y pasó. Fue su propia autogestión la que la llevó a estar en este momento en Cuba estudiando medicina y también aprovechando fue seleccionada en el grupo de danzas en voleibol y hace parte del comité ambiental. Entonces, miren cómo a partir de esta escuela, pues para mí me llena de satisfacción, me llena de orgullo de que estos niños sigan empoderados. En este momento me preguntarán ustedes, bueno, sí, ya se fueron, ya están en la universidad y lo demás que. Entonces, ahorita nuevamente iniciamos el proceso. Como ustedes pueden ver en las imágenes, este proceso apenas inició este año. Por producto de la pandemia, pues no habíamos podido desarrollar y ya iniciamos. Tengo niños desde los 6 años hasta los 18 años. Entonces, este proceso pues ha iniciado nuevamente y pues muy feliz de estar compartiendo con ustedes esta experiencia. Esto en un momento desde la danza y la música, pero también hay otro eje muy importante y es el de ligado desde una mirada investigativa, desde la biología, desde las ciencias naturales, que ha sido pues también mi disciplina, sobre el eje conozco y transformo mi territorio. Entonces, desde allí se está logrando integrar la investigación, la biología, la pedagogía educativa para fortalecer la identidad, ¿sí? Para trabajar desde las ciencias naturales, la identidad y el arraigo a la tierra, a valorar lo que hay en el territorio, y de acuerdo a eso se han desarrollado diversas estrategias para identificar las potencialidades y las problemáticas desde un análisis ambiental. En ese sentido, se ha identificado nuestro ecosistema como un corredor biológico, sitios sagrados también, lo que ha permitido trabajar el enfoque de la valoración de la biodiversidad. Se han trabajado ejercicios de restauración, de reforestación, del cuidado del agua, de identificar especies endémicas. En este momento estamos detrás de una ranita que se llama la ranita cristal, que hace 40 años la vieron aquí, pero después no, y estamos en esa búsqueda para lograr identificar esta especie por sobre todo. Y en ese sentido, pues hemos logrado empoderar a nuestros jóvenes, a nuestros niños, desde estos procesos pedagógicos en el ámbito institucional y comunitario, permitiendo una educación integral, consensuada y contextualizada
logrando dar el paso para una educación más pertinente en los territorios rurales, desarrollando estrategias didácticas con una metodología motivante, una actitud propositiva, participativa, reflexiva y crítica, tolerante e investigativa, y se ha permitido una integración de todas las áreas del conocimiento, generando una mejor actitud en su desempeño en los estudiantes, ¿sí? Partiendo de los intereses, de lo que les gusta, de lo que ellos valoran en su territorio, de lo que es importante para ellos. Entonces, en ese sentido, la experiencia ha permitido, desde el diálogo de saberes, ubicar en el contexto ecosistémico, institucional y comunitario esos lineamientos de esos contenidos curriculares, generando el desarrollo de procesos de aprendizaje autónomo, en el que los estudiantes han fortalecido el sentido de pertenencia por su institución, por su comunidad, en ese reconocimiento y en esa resignificación de esas dinámicas sociales, ambientales y organizativas que se dan en torno a su comunidad. Y esto pues ha mejorado sus estrategias de aprendizaje, han potencializado en los estudiantes el amor, como ya lo mencioné, y el arraigo a su tierra, a través del conocimiento de sus propias realidades. Ha potenciado el trabajo en equipo, la unidad, el respeto por el otro, el respeto por la naturaleza, por los recursos naturales, la solidaridad. ¿Qué más les cuento? La institución tiene una modalidad que es la promoción, la especialidad es promoción social, entonces por lo tanto, a partir de esta línea ambiental, del cuidado de las semillas, de la soberanía alimentaria, del intercambio de saberes, se potencian esas habilidades como líderes frente a esa relación y esa responsabilidad que tienen con el entorno, con el contexto, con esa participación activa en esa toma de decisiones, como en ese rol de promotores sociales y de agentes transformadores de sus propias familias y de sus comunidades. Ya, bueno, aquí voy a saltarme porque ya no esto era unas diapositivas que quería presentarles de un trabajo de investigación que hice, pues para adoptar el título de magíster sobre la cultura ambiental, en este caso campesina, pero pues ya estamos sobre el tiempo, entonces creo que pues me voy a adelantar rápidamente aquí. Y ya pues con esto pues ya terminaríamos. Entonces, pues eso era, con eso quiero cerrar pues mi intervención, agradecerles por la escucha, por poder compartir con ustedes mi experiencia desde lo cultural, desde el arte, desde la línea ambiental, desde todas las potencialidades que hay en mi territorio, poder compartir con ustedes mi experiencia como maestra en estos 15 años de trayectoria que no solamente me han enriquecido a mí en mi saber, sino lo que he podido aportar a la transformación de esas realidades de los niños, de los jóvenes y de la comunidad que hace parte de mi entorno. Muchas gracias. No sé si hay alguna inquietud, alguna pregunta. Pablo, ¿tienes la mano levantada? ¿Aló? ¿Aló? Hola. Sí, te escuchamos. Me gustaría formularte una pregunta. Dentro de, pues siempre se van a presentar dificultades, obstáculos, barreras externas e internas. Dentro de ese proceso de conjugar la formación de la escuela, de motivar a los niños, ¿cuál fue el obstáculo interno? Porque externos sobran muchos, internos que
que de pronto te llamó más la atención o que de alguna forma te motivó para continuar? Lo que me motivó a hacer la experiencia, ¿me dices? Que no Sí, entendí. claro, claro. Pese a alguna barrera ya interna, cuando me refiero a interna, las externas son todas las que conocemos del sistema, ¿no? Que Ujú. siempre van a estar. Ya en la dinámica propia de la configuración del proyecto como tal. Ya, ok. Pues mira, una de las cosas que, digamos, me motivó a hacer en un inicio, pues a conformar la escuela, fue, bueno, primero creo que por eso digo que la responsabilidad no solamente debe ser del maestro de la escuela, sino de la familia. Entonces, en ese sentido, desde, digamos, muy niña, desde joven, tuve como padre a un hombre muy líder dentro de la comunidad. Él murió hace 3 años y la verdad creo que de él aprendí ese significado de lo que es vivir en comunidad, ¿sí? De pensarse en un sentir colectivo y no bajo un interés individual. Entonces creo que esa fue como mi primera motivación, ¿sí? El ejemplo de mi padre, el pensar en comunidad, en pensar, él fue un líder que, mejor dicho, vivió y murió por Guanacas. Entonces, en ese sentido, esa fue una de las primeras motivaciones que tuve. La segunda, no habían espacios dentro de la comunidad para la danza, para la música. eh, no habían oportunidades para los niños, para los jóvenes. Entonces me pregunté a sí misma, yo dije, pero si yo tengo un conocimiento, un saber, ¿sí? Eh, que no está del todo, como les digo, esto es estructurado, sino que está el sentir de querer hacer las cosas, ¿por qué no hacerlo? ¿Sí? Entonces, eso fue como otro como de las motivaciones, ¿sí? El querer hacerlo, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque no habían oportunidades y yo, así como yo tuve la oportunidad de poderme ir a trabajar, perdón, a estudiar, quise que otros fueran, ¿sí? Además, otra cosa es que nosotros nos fuimos con muchas dificultades académicas. En la universidad nos enfrentamos a, a bajos niveles en matemáticas, en español, en todas las áreas. Íbamos con una mala preparación. Entonces dijimos, no, debemos de alguna manera cambiar, empezar a transformar esas formas como la educación se está asumiendo. Entonces, en ese sentido, también quisimos eh, tratar de mejorar un poco, de darle una mirada diferente, distinta a lo que es la educación en la ruralidad, que por el hecho de que sea ruralidad, no es condición de atraso, no es condición de pobreza, no es condición, no, ¿sí? Nosotros también tenemos las mismas oportunidades. Claro que en lo urbano también se ve la desigualdad, o sea, es una condición que se ha generado por las políticas mal implementadas, ¿sí? No solamente las políticas educativas, sino desde un Estado que no ha reconocido esa diversidad étnica y cultural, ¿sí? De esos grupos culturales, por ejemplo, ¿sí? Entonces, de no reconocer tampoco a la población campesina. En fin, o sea, van surgiendo otras aristas que llevaron a que se generaran estos procesos. No sé, Pablo, si te respondí o me enredé. Ok, gracias, Lili. Es para confirmar que las iniciativas son, en este caso de los proyectos de la ruralidad, generalmente son producto del querer, de la iniciativa de profesores, de estudiantes, de padres de familia, y que generalmente las políticas educativas nacionales no la configuran. Ya cuando están dadas, cuando ven los resultados, entonces es que
de alguna u otra forma logran integrarla a otros proyectos e impulsarla, pero generalmente, y eso hay que tenerlo presente, generalmente parte de la necesidad, la iniciativa, la motivación de la comunidad en general, acompañada con de pronto con esa experiencia y ese querer transformar del día a día, de la realidad de los niños, del maestro, que esa sensibilidad que le toca y no lo deja quedarse de pronto expectante, sino que toma la iniciativa. Sí, muchas gracias. Vale, a ti. Muchas gracias. No sé si Nidia. Nilda tiene la mano alzada y alguien acá en el chat, Laura Núñez, te comentó, me gustaría que compartan el material de la maestra Eloisa. Agradezco el saber compartido por Linney. Todo lo expuesto muy similar a las experiencias del maestro Luis Iglesias y mi asociación AMRA. Vale, muchísimas gracias, Laura. Nilda, tienes la palabra. Profe Linney, nos sentimos muy contentas porque ustedes saben que nosotros venimos de un campesino, tener una herramienta, así como usted, más que todo, como se llama en la parte pedagógica, que usted ha hecho un esfuerzo, tal vez su profesión no sea, no la ejerció, sino que la que más nos puede sacar adelante a nuestros hijos y a nuestros jóvenes es la educación que usted crea empíricamente. Eso nos hace sentir felices. Joana y yo estamos muy felices con saber que usted está compartiendo estas herramientas en las escuelas rurales, que es una pedagogía demasiado, de mucha importancia para nosotros, profe. Antemano, muchas gracias y muy contentas. Joana se va a despedir, profe Linney, y de todas maneras, bendiciones en esas labores pedagógicas para todo la niñez y la juventud campesina y indígena y pues alrededor las que nos rodean. Yo, profe, gracias. Eres una persona muy valiente para nosotros. Chao, Joanita. Gracias por escucharme. Un abrazo. No sé si alguien más tenga algún comentario, apreciación. Parece que no. Cristian tiene una. Dale, Cristian, adelante. Muchas gracias. Perdón ahí la interrupción. Una pregunta muy breve. Digamos, ya que este proceso ha tenido su avance, su sostenibilidad en el tiempo, ¿se han dado casos de estudiantes tuyos que hayan salido a formarse y hayan regresado a la comunidad o definitivamente se fueron arraigando en otras partes para continuar con su proceso? Pues mira, lo que pasa es que, como te dije hace un momentico, digamos, nosotros, todos los que nos fuimos de mi generación, volvimos, ¿sí? Es más, o sea, parte de nosotros acá algunos han sido alcaldes, otros están trabajando pues como docentes, otros desde su quehacer empírico, o sea, desde su labor, están haciendo algo, ¿sí? En su rol comunitario, lo que sea, están acá aportando a la comunidad, regresamos, ¿sí? En el caso de los de mi escuela, como te dije, las dos chicas que les presenté, la de Cuba es mi hija, ¿sí? Ella, su sentir, y lo mismo la de Lunita que se fue, ellas fueron las de mayor rango en edad que tenía mi escuela, o sea, en este momento ellas estarían en ese proceso de formación y siempre lo han manifestado. Por aquí mi hija me mandó un audio para compartirlo, pero no sé, creo que ya es tarde, no sé, para compartirlo con ustedes, un videito cortico de 2 minutos.
ella quiere nuevamente regresar para aportar a la comunidad desde su rol, pues desde su conocimiento, en este caso pues como médica, si logra llegar a finalidad su carrera. Esa es la finalidad de todos los que salen de aquí, sí, ir y volver, ¿ya? Pero no lo sabemos porque apenas están iniciando ese proceso de formación, ¿ya? Entonces, de esa forma te respondería la pregunta, ¿sí? Faltaría que pasaran estos 5 años y que nuevamente me vuelvan ¿qué? Pues a ser parte de este proceso y contarles si se mantiene esa expectativa de querer volver a la comunidad. Hasta el momento en sus voces y en sus relatos lo han manifestado que sí, quieren volver a aportar desde su conocimiento, pero pues no sabemos, ¿ya? Linney, pues, no sé si es de tu preferencia compartir el video, dado que es muy corto, o si prefieres mejor mandárselo al profesor Jairo y él lo envía al grupo. Sin embargo, pues cualquiera de las dos opciones creo que estaría bien, dado también el retraso de que muchas personas ingresaron tarde y respetando también eso, pues no sé, tú me dirás. No, pues yo te lo comparto porque ese ratico lo estuve escuchando y tiene el volumen muy bajito, entonces de pronto no se escucha, entonces más bien cada uno lo pueda como, o sea, es un testimonio, ¿sí? De parte de ella y sobre lo que ha sido la escuela, lo que ha significado, entonces quería compartirlo con ustedes. Entonces se lo comparto al profe Jairo para que él se los haga llegar. Es un videito muy cortico de 2 minuticos. Ah, listo, listo, vale. Entonces, agradecerte pues por la presentación del día de hoy y también a quienes participaron y estuvieron muy juiciosamente realizando las actividades e ingresando a tiempo. Bueno, quiero recordarles, dado que en las sesiones se ha presentado eso, que muchas personas ingresan a las y 15, a las y 20, que el ingreso es a las 4 y eso retrasa mucho las actividades que se tienen predeterminadas, como fue el caso de hoy, que de cierta forma supongo que Line le tocó reducir bastante su presentación y lo que nos quería también compartir y también la forma en que se puede hacer construcción de conocimiento. Entonces, pues es un recordatorio de que la entrada es a las 4 e incluso un poco antes se puede tratar de ingresar. Entonces, para que por favor no lo olviden, voy a volver a mandar la asistencia del día de hoy. Muchas gracias, Linney, por todo y qué pena por los inconvenientes, pero realmente había muy poco aforo, entonces también sabía lo valioso que era tenerte acá y lo importante de que varias personas escucharan lo que tenías por compartirnos. Entonces, pues primeramente disculpas y muchas gracias por todo. Envié el link de asistencia nuevamente al chat por si alguno tuvo alguna dificultad en el ingreso. Y eso sería todo, digamos, por la sesión del día de hoy. Bueno, sí, entonces agradecerte y agradecerles a todos los que se unieron. Em, de verdad que para nosotros en esta labor en la que estamos, que para muchos es, como lo dije hace un rato, es difícil o es fácil juzgar, pero detrás de lo que en verdad hace un docente rural es mucho el esfuerzo, el sacrificio frente a unas políticas educativas que no responden a ese sentir, ¿sí? A esa realidad. Entonces, en ese sentido, seguimos generando, como lo dije, no nos podemos quedar en el negativismo y en en la quejadera, sino el de generar acciones concretas y reales para mejorar las condiciones de vida de nuestros estudiantes, de nuestros jóvenes. Y como les digo, miren que este es un proceso que yo lo inicié con niños de 6 años y que ahora puedo decir con orgullo, todos están en la universidad. Entonces, cuando uno se piensa los cambios de manera disciplinada, de manera colectiva y sin egoísmo, los frutos y los resultados van a ser los mejores. Entonces, ojalá que estas experiencias que se generan a través del arte, la cultura y la cultura ambiental logra transformar
los corazones y las realidades de nuestros niños. Entonces, mucho ánimo, mucha fuerza para seguir generando lo mejor, ¿sí? Para seguir desde cada rol en el que estamos, seguir transformando la realidad tan difícil en la que hemos tenido que estar, ¿sí? Entonces, un saludo, un abrazo fraterno para todos y muchas gracias al profesor Jairo Arias. Ay, ¿cómo es tu nombre? Se me olvida. No, yo no lo mencioné. Siempre se me olvida, mi nombre es Rosy. A Rosy, eso. Muchas gracias, Rosy, y por todo el apoyo y a todos. De verdad que yo también me llevo un aprendizaje de este momento muy corto. Se me quedaron muchas cosas por decir y por compartir, pero bueno, agradecer de verdad inmensamente. Un abracito y desde estas montañas frías del Cauca, de Insa Cauca, de Guanacas, cordialmente invitados para que nos visiten, para que vengan, conozcan la biblioteca y el proceso que se viene desarrollando acá. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ti. Hasta luego a todos. Hasta luego. Muchas gracias.